Shalom, bendiciones para todos. Comenzamos una nueva parashá, parashá Saf, que traduce como ordena, de este libro de Vaikra, Sefer Vaikra, o el libro de Levíticos, como es conocido en nuestras versiones de la Biblia. Esta parashá Saf, que traduce como ordena, comienza en el capítulo 6 hasta el capítulo 8:36. La parashá comienza hablando de los sacrificios y la primera ordenanza se refiere al sacrificio de Olá, así es como se llama. Se debe el nombre al hecho de que sube completamente, y de allí la palabra olé, es decir, que es ofrendado totalmente al Eterno y el Cohen no recibe ninguna porción de esta ofrenda. ¿Ok? Si es sacrificio olá, es totalmente al Eterno, el Cohen no recibe nada de eso, y olá es porque viene de la expresión olé, que traduce como sube. Desde el momento en que el templo fue destruido, hablando del segundo templo, ya no se pueden llevar sacrificios, obviamente, y por ello es que se hacen 3 oraciones diarias, Shaharit, Arbi, Minja, que ya eso fue establecido previo a ese tiempo. Y de esta manera aparece registrado en Berajot 26b. También tiene como referencia lo escrito en Oseas 14. Oseas 14 dice: te ofreceremos por holocausto el sacrificio de nuestros labios. Entonces, ahora el Eterno, a través de los profetas, abre como una puerta en relación a lo que el judío puede presentar delante del Eterno como ofrenda, y habla de sacrificios de nuestros labios. Es decir, que nuestras palabras se consideran equivalente a una ofrenda de sacrificio. La palabra olá también tiene relación con la expresión aliyá. De hecho, cuando vamos a estudiar la Torá, la porción de la Torá se divide en 7 aliyot. O sea, son 7 las personas que pasan adelante para leer una porción que luego va a explicar el rabino en la sinagoga. Eso se hace en Shabbat. Aliyá traduce como ascensión, porque como una persona sube a leer y de esta manera le corresponde una porción de la Torá, por ser tan importante, por ser tan relevante, dicen que así como una persona está escalando una montaña y no puede detenerse en la parte más espinada porque corre el peligro de caer, de la misma manera el sacrificio de Olá es totalmente separado y santificado para el Eterno, y no es posible utilizar ninguna porción del mismo para otro objetivo. En consecuencia, la elevación que provoca este tipo de ofrenda es enorme y tiene un gran valor espiritual. Entonces, esta expresión aliyá, que es la ascensión, la forma como el olé, que es como se le llama al lector de esta porción de la Torá, le corresponde en Shabbat. Estos 7 van a subir, y por eso se les da el honor de leer la Torá, al punto que se hace una bendición y una serie de cosas dentro del Seder. La vida de la persona que cumple la Torá está repleta de cambios, de rectificaciones, de correcciones, pudiéramos utilizar el término hasta de sacrificios. Y continuamente debe dejar de lado sus intereses personales para poder cumplir con la voluntad del Eterno. Y esto incluye el hecho de dejar de lado la comodidad personal por el bien de otro. Si no fuera porque la persona se obliga a dar de sí misma, porque se le educa en ese sentido de la más tierna infancia, sería imposible poder cumplir debidamente con el mandato celestial de ser siervos del Eterno. ¿Por qué lo explican de esta forma?
Porque un siervo es alguien que se anula ante su amo para poder cumplir con sus deseos, con sus órdenes, lo que él demanda. Y esto solo puede lograrse cuando la persona es educada desde pequeña para que aprenda a otorgar de lo suyo a los demás, controlando sus propios deseos. Quiere decir que una de las cosas que se deben tratar es el egoísmo, y unas cosas que más bien destaca es la bondad. De esta manera podemos lograr tener el mérito de ser fieles sirvientes del Eterno. Entonces, ¿qué es lo que enseñan? Quien profundice en el tema del sacrificio de Olá descubrirá que el primer sacrificio que se hizo en este sentido fue el de nuestro patriarca Isaac. Cuando vemos la quedad de Isaac, la atadura de él, tal como como aparece o como se menciona en Bereshit 22, donde dice, y le dijo Elohim, toma ahora a tu hijo Isaac, a tu único hijo a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. Ahí está diciendo que lo sacrifique de esta forma, Olá, o sea, es todo para el Eterno. El Eterno le ordenó a Abraham Avinu llevar a su único hijo como un sacrificio de Olá. Abraham se apresuró para cumplir con el mandato divino, a pesar de no saber que finalmente el Eterno le ordenaría reemplazar a su hijo por un carnero, que es como lo vemos, y por eso no es quemado, no se consume en fuego este tipo de ofrenda en el caso de Isaac. Y de allí que colocan al carnero para sustituirlo. Esto muestra la grandeza de espíritu y la fe inquebrantable que tenía Abraham Avinu. Su apego al Eterno llegaba al punto de cumplir con su voluntad en cualquier circunstancia. Ahora, una de las cosas que aprendemos es cómo el Eterno se revela en el hombre. La revelación va íntimamente ligada a la fe. Ahora, ¿qué entendemos por fe para entender cómo se manifiesta la revelación del Eterno en alguien de fe, alguien de emuná? La emuná es una acción. O sea, alguien que acciona, alguien que camina, alguien que actúa conforme a la Torá, es una persona de fe. La palabra emuná también es significativo o representa o nos muestra a alguien que es fiel. O sea, así como la palabra emuná significa fe, también significa fidelidad. Una persona que camina conforme al Eterno, conforme a la Torah, es porque tiene bitajón Hashem. O sea, confía en el Eterno. Entonces, si yo confío en el Eterno y estoy caminando conforme a la Torah, el Eterno se va a revelar. Por eso, las personas caminan dependiendo del nivel de revelación. Nadie va a caminar más allá de la revelación que posee. Pero la revelación depende del nivel de fe. Y la fe va a depender del nivel de confianza. Entonces, si yo tengo mucha confianza, camino en fe. Si yo camino en fe, tengo revelación. Y la revelación es la que dictamina o la que determina los pasos que yo doy en la vida. Si yo quiero avanzar, necesito más revelación. Pero para tener más revelación, necesito tener mayor bitajón, mayor confianza para caminar en aquello que se me está revelando y el Eterno me revele más. Vamos a compararlo con esto. Yo recuerdo cuando vivía en Venezuela que en la adolescencia uno tenía diferentes tipos de juegos. Y uno de los juegos era lo que llamaba uno el escondido o las escondidas. ¿En qué consistía este juego? Este juego consistía en lo siguiente. Las personas se ocultaban y había alguien que era el que estaba contando
Y luego de contar 20, 30, 40, la persona decía, allá voy. Y empezaba a ver dónde estaban los demás escondidos. Si alguien era sorprendido, o sea, si esta persona descubría a alguien, decía, en un árbol estaba subido alguien, yo me subía y de pronto me veía la pierna o algo y decía, ese es Gustavo, decía, Gustavo, ya te vi. ¿Qué es lo que tenía que hacer yo? Salir. Y evidentemente ya yo estaba descubierto. De igual forma es el Eterno. Nosotros tenemos que salir a buscar el Eterno y es como si Él estuviera escondido, porque la palabra Olam, que es mundo, es de la misma raíz de Elén, que traduce como oculto. Si yo salgo a buscar al Eterno, lo puedo encontrar a través de algo pequeño que manifieste que el Eterno está allí. ¿Y qué va a traer como resultado? Que Él se va a revelar por completo, porque lo estoy viendo. Entonces es interesante cuando nosotros vemos la forma como Él se revela. ¿Cómo se le reveló a Abraham? Porque caminó, porque actuó, porque llevó a Isaac, porque hizo todo lo que hizo, al punto que el Eterno le dijo, bueno, ahora sé que en tu corazón, quiere decir que la acción de Abraham mostró el corazón que tenía Abraham en favor del Eterno y lo que él demandaba, y por eso es que el Eterno se reveló, hablando de revelación, a Abraham de la forma como lo hizo. Por eso vemos que la acción de Abraham de llevar a su hijo, de apresurarse a cumplir con el mandato del Eterno, a pesar de no saber cómo era todo lo que se le estaba encomendando, esta acción mostró la grandeza de espíritu y la fe inquebrantable que tenía Abraham. O sea, su apego al Eterno llegaba al punto de cumplir con su voluntad en cualquier circunstancia. Y esto es una gran lección para nosotros. Después del pecado de Adán Rishon, el mundo quedó desierto, quedó sin esa instrucción del cielo, hasta que en un momento el pueblo de Israel en el desierto exclama la expresión Naaseh benishma. Primero haremos una acción y luego entenderemos. Eso aparece en Éxodo 24. ¿Por qué se entiende después de hacer cuando en nuestro sistema la gente primero quiere entender para luego hacer? Vemos que acá el pueblo dijo, yo primero voy a hacer y luego voy a entender. En la actualidad la gente es explícame, dime, repite, vuelve a explicarme para entenderlo bien, analizarlo, evaluarlo y después verá si lo hace o no, porque tampoco es seguro que lo haga, a pesar de todas las explicaciones y argumentos que podamos presentar. En el caso del pueblo de Israel no. Dice, Naaseh benishma, primero vamos a hacer y luego entender. ¿Por qué? Porque solamente accionando es que le demostramos al Eterno que tenemos bitajón, que tenemos confianza, y es cuando vamos a comprender, vamos a entender quién es el Eterno en nuestra vida y por qué obra como obra. Sin embargo, sabemos que después de tener esa experiencia de gran elevación espiritual, de llegar a un nivel tan elevado, fueron perjudicados a causa del pecado del becerro de oro. Y esto de alguna manera los hizo descender nuevamente. Ahora, ¿por qué esto sucede? Porque la causa es que la tendencia de la persona es que quiere ver, es que quiere el beneficio material, el placer mundano, lo terrenal, lo que es medible, lo que puede de alguna manera tocar, palpar, y de esa manera es como se guía.
Sin embargo, a pesar de todo esto, siempre está pasando por crisis y por conflictos. O sea, el ser humano, como no se conoce a sí mismo, ni tampoco se da la tarea de conocerse porque no está entendido de que eso es importantísimo para darle sentido a su vida, se ignora, se desconoce y eso hace que también ignore al Eterno, que es el que lo creó a su imagen y semejanza. ¿Cómo poder conocerme si no conozco a aquel que me creó? ¿Cómo yo puedo caminar conforme a un propósito si no sé de qué estoy hecho o para qué fui hecho? Al respecto de todo esto, Rabbeinu Behaye, en su libro Jobot Alevavot, un libro muy interesante, establece que le dijo el entendimiento al alma. En este libro hay cosas que son curiosas porque es como una charla que tiene como el entendimiento con el alma y entre ellos están como hablando, como debatiendo. Y el entendimiento le dijo al alma, se debe a tres causas. La primera es que la persona se ama a sí misma y busca la manera de provocarse placer y no trabajar para servir al Creador o servir a otras personas, sino que prefiere vivir cómoda y placenteramente. O sea, esto es un impedimento para poder caminar en fe, para tener un nivel de revelación. Muchas personas hablan de revelación cuando lo que tienen es un conocimiento o cuando tienen una intuición de algo. Y eso no es revelación. En esta parashá, también el rabino Ginsburg nos habla de que esta palabra saf, que es ordenar, en primer lugar implica reinado o está relacionado con el reinado. Quien da órdenes es el que manda. Entonces, el hecho que la Torá sea un libro que posee mandamientos, quiere decir que el propósito es el de revelar o manifestar el reino de Hashem en la tierra y que Él es rey. Y que Él es rey. En toda la Torá, cuando vemos que otro verbo se utiliza junto a ordenar, el otro verbo es realizar o hacer, que ahí viene la expresión la azot. Hay muchos versos en que la Torá o en la Torá que dicen que Elohim ordenó algo y fue hecho y él lo hizo. Elohim ordenó a Moshe y aparece Moshe gen asá, o sea, Moshe así lo hizo. Hay muchos versos donde están ambos verbos, ordenar y hacer, y van juntos. Eso tengámoslo siempre presente. Pero la palabra hacer significa realizar. Pero en castellano, en nuestra lengua, tiene diferentes traducciones. Porque la misma también implica rectificar alguna situación. De ahí la palabra la azot. Es de hecho la última palabra que vemos nosotros cuando el Eterno crea todo en Génesis o en Breshit. Porque dice, Asher bara Elohim la azot. O sea, el Eterno creó al mundo para hacer. Y ahí es que cesa todo. Entonces, oye, ¿cómo termina toda la creación? Y siempre tenemos presente, bueno, el Eterno reposó o descansó. Y termina diciendo, Elohim creó el mundo para hacer. Esa expresión, la azot, ¿qué significa? Porque no cierra, sino que más bien establece para hacer. O sea, va a seguir, se le va a dar continuidad. No es punto y final, es punto y seguido. Entonces, el rabino Ginsburg dice que esto implica que nosotros, como somos creados a imagen del Eterno, ahora nos toca a nosotros seguir la obra del Creador
Y a través de la rectificación, de la corrección y de todo lo que estamos haciendo, es que vamos a manifestar el reino por completo en este plano terrenal. Ahora, ¿cómo podemos rectificar? ¿Cómo podemos realizar esto? Entonces dicen de forma muy clara, cuando nosotros aprendemos a caminar siguiendo órdenes. ¿Por qué? Porque es muy complejo para el ser humano que se le ordene. O sea, eso como que choca, siente como un rechazo. Hay algo que incomoda cuando a las personas se le dan órdenes. Y una de las cosas que nos va a enseñar a nosotros el Eterno a través de la Torá es recibir órdenes. Por eso la expresión general en la Torá es misbot maasiot, mandamientos para hacer. Porque si tienes una misvá, es para hacer algo. Incluso los mandamientos de amar, de temer a Hashem, todos estos mandamientos son para producir algo en lo físico. Y termina diciendo el rabino Ginsburg, por ende, hacer es un proceso de rectificación. Solamente si se está siguiendo un mandato del cielo. Preste atención, hacer, en función de esa palabra que es como termina en la Torá, la aset, que es hacer, es un proceso de rectificación. Solamente si se está siguiendo un mandato del cielo. Es por esto que estos verbos siempre van juntos. Si va a hacer, ordenó y por otro lado, hizo. Ahora es interesante, porque si nosotros utilizamos métodos de interpretación y entre esos métodos utilizamos la gematría, que es la que utiliza el valor numérico de cada letra, y a través de ese valor numérico nos va a expresar o nos va a dar un mensaje que está codificado en esas letras a través de los números. La raíz de Sivá es 101, que es la palabra ordenar, y la palabra hebrea asá es 375. Asá es hacer, Sivá es ordenar, y la palabra ordenar y hacer, o sea, lo que establece el Eterno y lo que debemos realizar nosotros, juntos suman 476. La mitad es 238, que representa a Raquel, la matriarca, la cual representa la rectificación de este mundo. Quiere decir que Raquel dio hijos para rectificar o para la rectificación de este mundo, y cuando nosotros estamos operando de esta forma es como si fuéramos vistos como hijos de Raquel y lo que esto representa. No solamente eso, sino que ordenar y hacer en hebreo, cuando están juntos, que es 476, es 7 veces Jaín. Jaín. Y Jaín traduce como vida. O sea, tú tienes mucha más vida, porque no estamos hablando solamente de la vida de este mundo, sino del mundo venidero, cuando tú haces lo que se te ordena. 7 veces Jaín es porque el 7 es una manifestación completa. O sea, todas las misbot, todas las acciones, todas las rectificaciones que hacemos en este mundo son en pro de la vida, en pro de la Torá. Por eso es que es la Torá Jaín. Por eso es que en Shabbat y al cierre de Shabbat, en la bendición, al concluir con la bendición del fruto de la vid, decimos Lejaim, por la vida. El asunto es que esta palabra solamente la vive
aquel que camina conforme a la Torá. O sea, cuando hablamos de por la vida, es porque hay alguien que entiende quién es y su propósito en ella, y por eso se establece objetivos que le dan sentido al hecho de por qué fue creado a imagen y semejanza del Eterno. Por eso esta persona puede decir lejaim, o sea, por la vida, porque estoy caminando conforme a la Torá, caminando conforme a la directriz del cielo. El Eterno ordena y yo hago, y por eso es que tengo vida. Por eso es que no solamente tengo vida, sino podemos hablar de una vida en el mundo venidero. Entonces, solamente vive aquel que camina conforme a ella. De allí la palabra Bejai Vaen, o sea, vivir con ella. Realizar una misvá es la fuente, es el origen de la vida. Muchas personas odian esto cuando se habla de mandamientos, de precepto, o cuando la gente oye la palabra ley, los incomoda, los afecta emocionalmente, los altera. Y es porque no quieren asumir compromiso, es porque no quieren asumir responsabilidad, es porque no quieren recibir orden. O sea, sin darse cuenta, tiene un espíritu anarquista dentro de ellos y se escudan con un concepto que se ha malogrado y se ha deformado, como lo es la gracia, como si fuera un permiso para hacer lo que queremos indistintamente de lo que el Eterno establezca. Y este concepto ha afectado tanto que muchos piensan que la bendición en su vida no tiene ninguna relación con el comportamiento y la relación que deben tener con el Eterno. Hasta allá se ha llegado. Pero el desconocimiento o la ignorancia de lo que es la Torá, al punto que la confunden con ley, es que hay muchas palabras que no entienden. La palabra misvá está relacionado etimológicamente con la palabra que le da nombre a la presente sección de la Torá, que es Saf, porque significa tanto mandamiento como unión. Que una expresión de la Torá tenga dos o más acepciones no es un hecho fortuito, sino que marca la existencia de una estrecha relación entre las palabras. En nuestro caso, a través de la observancia de los mandamientos, es que nosotros podemos unirnos y conectarnos con Hashem. Y Yehoshua dijo, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. O sea, no solamente está hablando de una unión, está hablando de una conexión, la que en definitiva constituye el sustento de la verdad, aunque vivimos en esta realidad física. Si nosotros prestamos atención a la palabra misvá, veremos que dentro de ella se encuentra la palabra saf, que traduce como ordenanza, que es como se titula la parashá de esta semana. Esta expresión, porque nos quedan las letras men y la hei aparte, ¿ok? Si sumamos el valor numérico de estas letras, obtenemos el equivalente del valor de la palabra Adán. De esto aprendemos que el propósito fundamental de la persona es cumplir con las ordenanzas divinas. O sea, cumpliendo de esta manera es que estamos alcanzando el objetivo por el cual fuimos creados. Pero esta palabra Saf, si le agregamos una letra, y de allí sería Sabbat, no Shabbat. ¿Ok? No las confunda. Esta palabra traduce como unirse, adherirse o pegarse. De lo cual podemos inferir entonces que aquel que cumple con aquello que le fue ordenado por el Creador y lo hace, entonces se está acercando al Eterno y se está uniendo a Él
a través de la Torá. Por ello, es esencial que se dé algo que se llama Mesirá Nefesh. Esto traduce entrega del alma. O sea, cuando una persona tiene esta disposición y entrega su alma, entrega su vida por completo al Eterno, es que puede llegar a alcanzar esa conexión plena con Él. O sea, este es el grado máximo de acercamiento que un ser humano puede pretender en su relación con Hashem. Y es lo que conocemos como Debekud. Debekud, de la raíz de Bek, es adherirse, pegarse. Ahora, en Jobot HaLevavot nos enseñan y dice: hermano mío, debes saber que aun cuando la persona alcanza los niveles espirituales más elevados, ahora, ¿cómo la persona puede alcanzar niveles espirituales elevados? Dice Jobot HaLevavot: corrigiendo sus actos, corrigiendo su comportamiento, purificando su alma, es que puede servir al Eterno. Y esto es algo que no se enseña. O sea, la gente piensa que el talento es suficiente o la disposición y la buena motivación lo es todo en el servicio. Y resulta que no es así. Porque el Eterno quiere que nosotros le sirvamos. El problema es que nosotros no nos conocemos. Si Él quiere que le sirva a Gustavo, Gustavo debe estar entendido de quién es. Y no solamente de quién es, sino también de qué cosa los acerca al Eterno y qué cosa lo aleja del Eterno. Y si yo deseo un acercamiento al Eterno, pero también ayudar a otros que se acerquen a través del servicio, yo tengo que quitar todos los elementos que pueden ser un obstáculo para lograr mi acercamiento o que otros se acerquen al Eterno. Y de esta manera es que yo puedo alcanzar un nivel espiritual elevado. Entonces ellos enseñan cómo lo puedes alcanzar. Entonces dicen, si tú corriges tus actitudes, si tú corriges tu comportamiento y así vas purificando tu alma, es que tú estás en condiciones de servir. De lo demás no puedes servir, aunque tú estés en un púlpito, aunque tú prediques, aunque tú cantes, toques un instrumento y te inviten para todas partes y te la mantengas viajando y haciendo lo que sea. Esa es tu realidad, pero no es la verdad espiritual. No es la verdad espiritual. Por muy duro que suceda, o que eso se vea, o la persona lo oiga, por muy duro que sea, esa es la verdad. El problema es que las personas tienen tanto deseo de servir que no miden el hecho de cómo servir conforme a lo que el Eterno espera. Porque si le estamos sirviendo a Él, debe ser de acuerdo a sus parámetros, no los míos. Entonces aquí la gente prefiere tener la razón que tener la verdad. Entonces la razón es, no, vamos a servir, lo hago así, porque al fin y al cabo el Eterno lo que ve el corazón, yo tengo un corazón dispuesto. Sí, eso se oye muy bonito. Y ese es el gran problema, que la gente se ha dado a la tarea de romantizar todas las cosas. Y eso hace que de alguna manera no asumamos compromisos verdaderos con el Eterno, porque todo es abstracto. Todo es una intención, una motivación, un corazón. Y así tratamos de justificar y pensamos que las cosas se deben hacer y que están bien. Pero resulta que no están bien. Dice el Jobot HaLevavot que corrigiendo los actos, purificando el alma para servir al Eterno, dice, incluso si llegamos a asemejarnos a grandes sadiquín, a grandes justos, en nuestras buenas cualidades y en su comportamiento admirable, o si llegó a servir al Eterno, con la entrega y con la pureza con la cual ellos lo hacían, hablando de los sadiquín, todo eso no puede compararse con el mérito que tiene aquel
que les enseña a los demás a ir por el buen camino. Es verdad que los que enseñamos, se habla de que tenemos una doble condenación porque podemos acercar o alejar a la persona. Pero también el Jobos Halevavot dice que aquellos que están sirviendo conforme a lo que el Eterno establece, o sea, de acuerdo a sus parámetros, no como a mí me gusta, no como yo quiero, como Él lo indica, que todo esto puede compararse con el mérito de aquel que enseña a los demás a ir por el buen camino. O sea, es igual o se compara a la actitud de los grandes sadiquín. Y esto es lo hermoso de todo lo que el Eterno nos enseña. Que no solamente estamos pensando en acercarnos nosotros, sino que también queremos que otros se acerquen. Pero más allá de la buena intención, la disposición y el corazón y todo lo que nos mueve para ello, involucrando sentimientos y emociones, debemos tener presente que esta labor la demanda es el Eterno y que Él establece las pautas. Él es el que determina el cómo. Y yo no puedo alterar eso, aun cuando tengo el buen deseo. Si en verdad yo amo al Eterno y tengo ese temor y lo respeto, lo primero que voy a hacer es, que el Eterno me muestre cómo es que se hace. Y yo voy a estudiar en la Torah cómo es que hombres dejaron ejemplo de servicio. Y una de las cosas que vamos a ver es Mesirá Nefesh. La gente entregó su alma. Y aquí no estamos viendo una entrega de alma. Aquí estamos viendo más bien almas entronadas en querer hacer las cosas como le parecen. Los méritos de aquel que se acerca a los transgresores al servicio se multiplican a cada instante debido a los méritos de aquellos que logró acercar al Eterno. Y esto nos impacta mucho. Estas son las sagradas palabras de Rabbeinu Behaye, quien asegura que la persona puede llegar al nivel, en cuanto al servicio, puede llegar al nivel de los ángeles, pero no tiene comparación con el nivel que alcanza aquel que se dedica a beneficiar a otros, enseñando el camino, cómo transitar, cómo hacer las cosas de forma correcta, cómo temer al cielo, cómo respetar al Eterno, cómo aceptar su orden, su mandato. Por un lado decimos que es el Señor, pero por el otro lado hacemos lo que nosotros queremos y le decimos al Señor cómo es que queremos que haga las cosas. Señor, haz esto, Señor, haz esto. Oye, ¿cómo que Señor, haz esto? Eso es absurdo. Si es el Señor, yo no le doy órdenes. Las órdenes las recibo yo. Yehoshua fue muy claro. Señor, que se haga tu voluntad. Por eso puede utilizar la palabra Señor, porque lo reconoce. Nosotros decimos Señor y queremos dar órdenes. Señor, haz esto. Señor, sánalo. Señor, tócalo. Señor, cambia esto. Señor, convierte aquí. Y estamos dando órdenes. Entonces el Eterno nos puede mirar y dice, pero ¿por qué tú me dices Señor, Señor? Si no haces mi voluntad, sino al contrario, tú quieres que yo haga la tuya. Entonces el Señor eres tú. O sea, tenemos conceptos y sobre todo acciones que violentan principios que son claros en la Torah. Y es porque queremos que sea nuestra voluntad. Y por muy bueno, por muy bonito, por todo lo que nosotros podamos tener como plan, lo que siempre va a prevalecer es el propósito del Eterno. Nosotros podemos tener muchos planes, como dice el profeta, pero la voluntad del Eterno, el propósito del Eterno es el que prevalece. Cuando estudiamos esta parashá, vemos que al repetir 2 veces la palabra Olá, el verso alude a 2 clases de elevación o 2 tipos de elevación. Y estos 2 tipos de elevación, una es la de la persona misma, ¿ok? El proceso
en el cual yo me doblego, soy sumiso, entrego mi alma al Eterno para hacer lo que Él quiere y de esta manera elevarme. Y la otra se refiere al hecho de ayudar a que otros se eleven. O sea, yo estoy aprendiendo la Torá. Y todo esto me ayuda, me enriquece y me ayuda a crecer, a mejorar como persona, pero también en cuanto a las relaciones que yo tengo como padre, como hermano, como hijo, como esposo, como empleado. Y eso es lo que me hace crecer y elevarme. Pero cuando yo también quiero que otros transite por el camino de elevación que yo he asumido, eso también es importante a los ojos del Eterno. O sea, se enseña en la Torá y se entiende que no es suficiente con preocuparse por la elevación personal. O sea, cada quien diría, bueno, este camino es personal y yo crezco, me construyo, rectifico, me elevo y que cada quien vea lo que va a hacer. No es así. Uno debe buscar la manera de ayudar a los demás. Uno no puede imponer, pero sí uno tratar de enseñar y sobre todo con las acciones, con el comportamiento, con la conducta, mostrar que no somos los mismos, que somos otros, que hay cosas que hemos cambiado, que hay cosas que nos faltan por cambiar, sí, pero no somos exactamente lo mismo. Si son objetivos, van a ver que hay áreas que hemos mejorado, hay áreas donde hemos cambiado muchísimo, hay áreas donde hemos cambiado poco, en otras no. Pero lo que sí pueden ver es que estamos en un proceso de rectificación, de corrección constante. Pero de igual manera queremos que otros también participen y que también ellos puedan decir, yo también quiero cambiar, quiero mejorar. Yo también quiero acercarme al Eterno, yo quiero elevarme espiritualmente. Por eso es que la Parashá Saf nos enseña algo maravilloso. Y es que el fuego de la menorá se encendía con el fuego del altar. Y cuando se tomaba del fuego del altar para encender la menorá, al llegar con ese fuego a la primera luminaria, no se podía despegar. O sea, yo colocaba ese fuego sobre la luminaria y no la puedo despegar hasta que esa área de la lámpara de la menorá esté con la llama totalmente encendida. O sea, no es simplemente colocar, vi que prendió y la retiro. No, yo debo dejarla hasta que yo vea que en verdad la llama se mantiene. Se mantiene. Porque está escrito, un fuego continuo arderá sobre el altar, no deberá extinguirse. Porque este fuego es con el que se encendían las lámparas o las velas del candelabro, perdón. El candelabro tiene 7 brazos y en cada brazo hay una luminaria. Y con el fuego del altar se encienden. De aquí aprendemos que la voluntad del Eterno es que el alma de la persona, que cada uno de nosotros que es comparado como a ese altar, esté siempre encendido con el fuego de la Torá, no solamente para iluminarse a sí mismo, sino también para iluminar y encender a los demás que se ven reflejados en la menorá. O sea, con mi fuego puedo encender otro fuego. O sea, todo lo que el Eterno ha establecido en lo físico es para mostrarnos lo espiritual y lo que está relacionado o conectado con nosotros. Y eso es algo que no podemos perder de vista. Todo esto de crecer y ayudar a que otros crezcan, de que así como nosotros nos vamos encendiendo, como dice Pablo, aviva el fuego que hay en ti,
pero también ayuda a que otros enciendan su fuego, nos enseña a reconocer al Eterno en todo y que debemos reforzar esa área de la gratitud, ser verdaderamente agradecidos, para que en el futuro no seamos avergonzados delante del Eterno, cuando tengamos que presentarnos delante de Él. Que vean nosotros un corazón bondadoso, con empatía, con paciencia, con tolerancia. Sé que no es fácil. Y donde más podemos trabajar estas áreas es en el hogar. Porque es con nuestra pareja, es con nuestros hijos, es con nuestros padres, donde nosotros vamos puliendo cualidades. Y no es sencillo, pero es la tarea y no la podemos evadir. Y teniendo esa empatía, esa tolerancia, esa paciencia, también está mostrando que estamos cambiando y que estamos madurando. Pero que también somos agradecidos porque también el Eterno ha tenido que aguantar, ser paciente y tolerante con nosotros. ¿Cómo no tolerar a alguien cuando el Eterno a mí me ha tolerado tantas cosas? ¿Cómo no ser paciente con tanta paciencia que el Eterno ha tenido conmigo? Entonces, ¿cómo podemos nosotros llegar a niveles más elevados de agradecimiento cuando vemos y reconocemos al Eterno en todo? Cuando vemos que todo viene de su parte, cuando podemos abrir los ojos, declarar Modé Aní, viendo que el Eterno está allí, todo lo que yo tengo, mi vida, la salud, la provisión, tengo un techo, tengo una cama donde dormir, puedo sentarme a comer. Gracias, Padre, por todo esto. Hay personas que de pronto no. Hay personas que a lo mejor murieron anoche. Hay personas que están a lo mejor en cuidados intensivos. Hay gente que a lo mejor está pasando por un cuadro de salud muy duro. Gente por una separación, falleció una familia, un divorcio, perdió el empleo, una tragedia. ¿Cuántas cosas no pasan? Y nosotros, sin darnos cuenta, damos por hecho que todo es fortuito y bueno, sí, mañana. Tú no sabes si mañana vas a despertar o no. En nuestra época, la gente le gusta lo inmediato. La gente corre para comprar, para adquirir cosas que son simplemente vanidad. Y se olvida de agradecer al Eterno, que es quien nos otorga todo lo que poseemos. Y se nos olvida que cuando nos presentemos delante de Él, nada de lo que tenemos, en nada de lo que invertimos, nos va a servir y nos los vamos a llevar. Lo que vamos a presentar delante del Eterno son nuestras vidas, en quién nos convertimos, en quién nos construimos, en quién nos transformamos, cuando el Eterno nos regaló este manual de instrucción perfecto, maravilloso, santo, que es la Torá. Por eso hay muchas preguntas en nuestra vida y encontramos la respuesta en esta parashá Saf cuando la estudiamos a profundidad. Cuando vemos nosotros que ordena a Aarón y a sus hijos, dice la Torá, ordena a Aarón y a sus hijos, para decir, esta es la ley de la ofrenda de ascensión. Rashi, un gran comentarista, un erudito en la Torá, dice que la palabra ordena implica urgir, es como hacer algo rápido, siendo diligente a realizar una tarea. O sea, hacerla lo más rápido posible, porque lo que tú haces también afecta a las generaciones futuras. O sea, tú lo haces pensando, esto es por mí, pero por mis hijos. Ellos, cuando lleguen a mi edad, si el Eterno lo permite, serán mejores que yo, porque les di mejores herramientas y les dejé una mejor herencia espiritual. La Torá conoce todos los pensamientos que hay dentro de nosotros. El Eterno los conoce, los sabe, y por eso es que en la Torá trata con tantas cosas que hay dentro de nosotros, pero no nos damos a la tarea de escudriñarla, aunque el Eterno sí escudriña el corazón del hombre, y sabe que a pesar de que puede obtener o lograr una grandeza espiritual,
Sin embargo, debe ser agradecido. Ayudar, tender la mano. Cuando vemos nosotros todo este acto de sacrificio, lo que se presentaba y todo lo que se recibía de los demás, el Cohen, el sacerdote, podía llegar a dejar de lado el sacrificio de Olá. Y por eso la Torá le ordenó, sé diligente y ofrendarlo con la misma rapidez con la que actuaba con los demás sacrificios. O sea, la explicación es que la diligencia, la prontitud para hacer aquello que el Eterno demanda es una cualidad sumamente importante, muy valiosa para desarraigar una cualidad que puede estarnos afectando sin darnos cuenta, que es Atzlut, la pereza, la flojera. Y esto es por falta de diligencia, pero también por falta de estar consciente, de ser vigilante y no ser agradecido. Una persona diligente fácilmente puede recibir abundancia, pero por el contrario, el flojo, el haragán, el holgazán se olvida de todas las bondades que recibe del Eterno y piensa a lo mejor que no recibió nada. Y le puede pedir al Eterno y decir, bueno, es que yo me lo merezco, es que yo hice esto, yo hice aquello. Y no es así. La persona diligente, la persona que trabaja su mundo interior, es que puede es reconocer la bondad y las bendiciones que recibe del Eterno. Pero también puede decir, oye, yo he sido bendecido con esta persona porque con esta persona, oye, yo aprendí. Me enseñó esto y veo el comportamiento, veo su actitud, veo su bondad, su paciencia, la tolerancia. Y eso me ayuda, me nutre. Yo digo, oye, si esa persona puede ser paciente, yo también. Si esa persona puede ser tolerante, yo también. Si esa persona puede ser humilde o íntegra o respetuoso o temeroso o responsable, yo también lo puedo ser. Todos aprendemos de todos. Hay personas que tienen cualidades positivas mucho más elevadas que yo. O incluso yo puedo tener cualidades negativas más elevadas que ellos y que debo trabajar. Pero a través de estas personas, y estando consciente, es que yo puedo ver eso para hacerlo con diligencia y rectificar. Porque este camino es de rectificación, es de corrección. Pero a la vez ayudar a otras a corregir. Uno aprende mucho viendo la naturaleza y siempre llama la atención cuando vemos esos caminos de hormiguitas y cómo para pasar unas ayudan a otras y vemos cómo llevan las hojitas y van allí y uno dice, oye, ¿cómo estos pequeños insectos, este pequeño ser que se puede ver hasta insignificante, puede ser tan disciplinado, llevar una metodología, hacer las cosas y tal, y nosotros que somos más inteligentes, no actuamos de la misma forma? Nosotros debemos mejorar. Nosotros debemos corregir, rectificar, y es algo que no se enseña, es algo que no se dice. Todo es una bendición, todo es una declaración, todo es un asunto de creer, todo es un asunto místico, algo que está escondido, un asunto esotérico, una cosa. Pero nada con el hecho de hay que mejorar, hay que cambiar, hay que trabajar las cualidades, los rasgos de carácter, mejorar el temperamento, el carácter. No son las enseñanzas más populares, ni que la gente ve más, ni la gente está buscando, a lo mejor no está ni siquiera interesado en ello. En esta parashá también aprendemos que la vestimenta espiritual se adquiere a través de la entrega total. La vestimenta espiritual se adquiere a través de la entrega total. Vemos nosotros casos donde personas expresaron o manifestaron una gloria tan grande y una vestimenta y una luz,
pero fue por su entrega total. El Eterno le ordenó a Moshe que reuniera al pueblo de Israel en la entrada del Ohel Moed, o la tienda del encuentro, así se llama, tienda del encuentro, para que observaran cómo Moshe lavaba y vestía a los sacerdotes con sus vestimentas especiales. Cuando empezamos a estudiar es que vamos viendo qué hay detrás de todo esto, y más cuando rabinos, gente sabia, nos ayuda enseñándonos también de lo que ellos han aprendido y cómo nos amplían el panorama y nos ayudan a tener una mejor perspectiva de todo esto y así poder compartirlo con otros. Explica Rashi que el momento en el cual se reunió todo el pueblo frente a la tienda del encuentro fue una de las instancias en las cuales un espacio pequeño pudo contener a mucha gente. O sea, vemos un milagro. Y esto demuestra la importancia de esta experiencia, de este momento en el cual Moshe vistió a los sacerdotes. Ahora, pudiéramos preguntarnos, y es lógico, es algo razonable, el hecho de por qué el Eterno le ordena a Moshe hacer esto. O sea, Aarón y sus hijos no podían vestirse solos. ¿O qué necesidad había de que el pueblo de Israel presenciara el momento en que los están vistiendo? A partir de esto, podemos nosotros aprender la importancia que otorga la Torá a las vestimentas, ya que la presencia exterior de la persona nos muestra también cuál es su vestimenta interior. Yo respeto como cada quien enseña en cuanto a su atuendo, su vestidura, cómo se presenta, sea en televisión, sea en un canal donde la gente pueda verlo. Porque si somos representantes del Eterno y la gente habla de que son real sacerdocio, somos hijos de reino, somos linaje, ¿por qué no actuar, comportarnos, vestirnos como tal en el momento en que estamos hablando de la máxima autoridad que es el Eterno y del manual de instrucción perfecto y santo que tenemos, que es la Torá? ¿Por qué no somos cuidadosos con eso? O sea, es un asunto de respeto. Es un asunto que deberíamos tener presente. O sea, esta es la forma en la cual yo presento un mensaje tan relevante de la realeza. No debería ser. O decir, bueno, no importa, yo soy así y así me gusta y así yo me presento o así yo lo digo y me gusta ser informal, me gusta... Bueno, te gusta cualquier cosa y te la respeto. Pero si alguien es representante de Eterno, como la gente dice, yo soy un embajador, yo no pienso que un embajador esté dando la mejor imagen de su país y de aquel a quien representa, que es la máxima autoridad del país y del gobierno que lo designó, cuando se viste inapropiadamente, al momento de hablar en nombre de aquel que lo envió. Yo creo que en eso debemos ser muy cuidadosos y saber cómo nos vamos a presentar para dar un mensaje a un público y de allí mostrar a quién representamos o de parte de quién venimos. Creo que el respeto a lo que nosotros portamos debemos tenerlo presente. Por eso es que enseñan que el Eterno ordenó a Moshe vestir a los sacerdotes delante del pueblo para que ellos pudieran aprender la importancia que otorga la Torá a las vestimentas. Porque la presencia exterior de la persona
nos muestra también cuál es su vestimenta interior. Muchos a lo mejor no estarán de acuerdo. Yo estoy simplemente exponiendo lo que la Torá, los sabios, y en este caso Rashi y otros más, están enseñando o enseñaron en cuanto a esto. Discutan con ellos. Pelee con el Eterno. Dígale usted al Eterno, yo te quiero representar y yo quiero pararme como a mí me gusta, como yo deseo. Bueno, si fuera algo tan insignificante, tan a la ligera, el Eterno no le hubiera hecho trajes a los sacerdotes y uno más importante o más relevante al sumo sacerdote. Simplemente le hubiera dicho, vístanse como ustedes quieran. Aquí lo importante es el corazón, la disposición, que ustedes quieran servir y punto, ya está. Sin embargo, no lo hizo así. Entonces se enseña la importancia de por qué el Eterno le dice a Moshe que vista a los sacerdotes delante del pueblo y le está diciendo, miren, esto que ustedes están expresando por fuera, de alguna manera también pudiera mostrar lo que interiormente hay. Es válido también que ustedes pudieran decir, estoy hablando de aquel que me oye, y pudiera decir, bueno, More, pero es que también hay personas que pueden vestirse muy bonito y por dentro son un desastre. Claro que sí, Yehoshua también lo dijo. Se lo dijo muchas autoridades. Ustedes son como sepulcros blanqueados que por fuera se presentan de una forma, pero por dentro están llenos de huesos secos. Pero eso no significa ni tampoco invalida lo que el Eterno estableció. O sea, estas personas tienen problema con el Eterno porque están mostrando algo que no son. Pero porque ellos lo hagan así, no vamos a justificar que nosotros actuemos de forma irrespetuosa, no sabiendo llevar la imagen y a quién representamos. Si ellos se visten de esa forma y por dentro son simplemente huesos secos o son un desastre como persona, él tendrá que rendir cuenta al Eterno, pero eso no justifica que bueno, como ellos lo hacen así, yo lo voy a hacer diferente. Yo me voy a vestir a lo mejor informal como a mí me parezca, pero por dentro soy un desdichado de virtudes. Por dentro yo trabajé todas mis cualidades. Mi rostro resplandece. No es así. No hay nada mejor que hacer las cosas conforme a la Torá. Si yo veo que lo de exterior revela lo interior y veo que lo exterior es muy bonito y yo estoy consciente que internamente no es así, ¿qué es lo que debo hacer? Corregir, rectificar, hacer las cosas como se deben. Es como personas que de pronto se colocan un zig-zag y piensan que el zig-zag es como un adorno. Entonces dicen, no, es que la Torah establece que se coloca en un zig-zag. Me lo coloco. No, la Torah establece muchas cosas y no las obedeces como supuestamente estás obedeciendo colocarte un zig-zag. Porque el zig-zag es algo que el Eterno estableció y así lo dice la Torah, para que al verlo te recuerda, te mantiene fresco los mandamientos. Si tú no guardas los mandamientos y estás violentando mandamientos, el zig-zag, ¿qué te está recordando? O sea, ¿qué función está cumpliendo un zig-zag en tu mente? Porque en la Torah es claro, pero en tu mente. Entonces yo me lo pongo porque así como que yo puedo mostrar que soy judío. No, no es así. Y lo otro es lo siguiente, la Torah lo establece claramente que son zig-zag, pero lo vas a colocar en las prendas, en las puntas. Entonces hay gente que se coloca el zig-zag y se lo engancha en los bordes de un pantalón, o por donde pasa la correa, o en el borde de la camisa, o me lo pongo de esta forma. El asunto es que yo llevo los zig-zag, pero me los pongo como yo quiera y donde yo quiera. Eso no es obedecer la Torah. Eso es hacer de un mandamiento
algo totalmente diferente al objetivo del mandamiento. O personas que dicen, bueno, sí, yo los tengo y aquí están, y la gente me los ve, y la gente, pero es que no es un asunto para que la gente los vea. La mayoría de los judíos utilizan el tzitzit por dentro porque es un asunto entre el Eterno y ellos. Tú no tienes que demostrarle a nadie lo que tú eres. O sea, yo no tengo que estar con una franela y que diga aquí grande, soy venezolano, para que la gente sepa que yo soy de Venezuela. Si es así, es porque yo dudo de quién soy o tengo un problema o una crisis de identidad. Y lo que trato es colocarme algo para que me reafirme quién soy porque tengo problema. Un judío sabe que es judío y no lo está pregonando ni diciendo a todas voces. Al contrario, ser discreto, pasar por desapercibido, es una de las cualidades del judío. Entonces es lamentable de pronto ver a alguien que no es judío, pero asumiendo porque se percibe o se autopercibe como judío, porque ahorita eso es lo que está de moda, la gente se autopercibe, pero el hecho de que se autoperciba como judío no significa que sea judío. Y que utilice un tzitzit por fuera lo va a hacer más judío que otro. Porque usted pudiera utilizar un tzitzit y estar causando malestar producto de hacer uso indebido de un tzitzit. Porque entonces con un tzitzit entra al supermercado y compra cosas que no son kosher. O tiene conversaciones con gente que no es apropiado porque hay que mantener la pureza, el recato. O una persona que de pronto no ha estudiado lo suficiente. O en relación a muchas cosas que son el estilo de vida de un judío y que cuando se coloca el tzitzit tiene un compromiso con lo que se está colocando por lo que representa. O sea, yo me estoy colocando algo que me demanda un tipo de comportamiento. Entonces cuando vemos a Moshe que está vistiendo a los sacerdotes por orden del Eterno para que el pueblo lo vea, allí podemos ver la importancia de la vestimenta, de la imagen exterior, pero evidentemente debemos trabajar también el interior. Este verso, dicen los rabinos, y leo del rabino Agneh Chokron, dice, así como vestimos nuestro cuerpo, debemos vestir a nuestra alma. Todavía más, tal como el valor monetario de una vestimenta generalmente corresponde con su belleza, así también el valor espiritual de la vestimenta del alma depende de la belleza y de la perfección con la cual fueron cumplidos los mandamientos y los buenos actos. O sea, tu vestimenta interior viene a ser la forma como tú te comportas, como tú actúas, como tú obedeces, como tú temes al Eterno. Y lo que por fuera tú muestras debería ser el reflejo de lo que internamente hay. Cuando nosotros vemos que se habla de las bodas del Cordero y todo esto, se enseña que unos quisieron entrar en las bodas y cuando salió el dueño, el que estaba preparando las bodas, mandó a sacar a personas porque no estaban vestidos de boda. Vestidos de boda. Nos enseña en la Tanaj que la vestidura de la boda o cómo se confecciona es a través de las acciones justas de los santos. O sea que el hilo que cose, el hilo con el cual nosotros podemos tejer, podemos coser, podemos confeccionar el traje de boda, es cada acción justa, obediencia plena a la Torá, que es la acción de alguien que es un santo, de alguien que camina apartado conforme al Eterno. Por eso nuestros sabios
mencionan la relación que existe entre la vestimenta física y la vestimenta espiritual. Incluso en Zacarías capítulo 3 dice, Josué estaba vestido con trapos de pies delante del ángel, y explica el Talmud Sanedrín 93. ¿Qué son estos trapos, estos harapos? Se refiere a que sus hijos se habían casado con mujeres no aptas para los sacerdotes. Algo similar está escrito respecto al pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. Y lo dice en Ezequiel, pero tú quedaste desnuda y descubierta. Esto significa que estaban desnudos de Torah, estaban descubiertos porque no tenían misbot, porque no tenían acciones correctas. Es decir, carecían de una vestimenta espiritual porque les faltaba santidad y pureza. O sea, debemos cambiarnos ese chic de seguir haciendo las cosas como nos place, como nos pasa por la mente, y simplemente, bueno, así tengo yo razón y no me importa la verdad, y tampoco estoy dispuesto a aceptar que otro me diga cómo se hace porque a mí me gusta así, y así lo voy a hacer. Creo que debemos madurar, creo que debemos crecer y ver las cosas en el nivel que se demanda, como se establece, para no cambiar los principios, para no adulterar las cosas, porque en la Torá se enseña de forma muy clara que no podemos agregar o quitar algo. Además, cuenta la Guemará en Menajó 43b, que cuando el rey David se vio a sí mismo desnudo en la casa de baños donde hacían la tevilá, se sintió débil y se preocupó al pensar que estaba también desnudo de mandamientos. O sea, una cosa lo hizo pensar en lo otro. O sea, cuando se vio desnudo en lo físico, dijo, ¿y si también estoy desnudo en cuanto a mandamientos? Pero al comprender que tenía la visbá del Brit Milá, o sea, de la circuncisión, se sintió reconfortado. Moshe, el líder del pueblo de Israel, fue quien vistió a Aarón y a sus hijos, porque las vestimentas aluden a la espiritualidad y a la vida interior de la persona. De la misma manera en la cual Aarón y sus hijos se anularon ante Moshe, porque fue el que los lavó con agua, que es alusión a la Torá. Hay 3 cosas que te purifican y una de ellas es el agua. Es un elemento purificador y que está relacionado con la Torá. Así también la persona que desea adquirir una vestimenta espiritual debe anularse ante su maestro, ante su autoridad, que es un representante del Eterno y te guía con la Torá. Y ese es un gran problema. Porque lamentablemente no tenemos maestros que estén enseñando rectificar, corregir, santificarse, mejorar, trabajar el mundo interior, para que la vestimenta externa realmente exprese una vestimenta interna, un verdadero trabajo en lo interno, en nuestras cualidades, rasgos de carácter, nuestro temperamento, para que cuando portemos esa vestimenta externa, el comportamiento, la conducta y la actitud, revele la vestidura interna que la gente no aprecia. Y cuando vea la vestidura externa, no entren en conflicto. Y digan, oye, mira cómo se viste externamente, pero mira cuál es su comportamiento. No, que ellos puedan ver, mira cómo se viste externamente, pero mira su actitud, mira su conducta. Es de alguien temeroso, humilde, respetuoso. Entonces, es como si brillara la vestidura externa, porque la luz se emana de adentro. Enseña la Torá, y de allí lo que establecen los sabios, y leo, dicen, cuando un discípulo va a estudiar con su maestro, debe purificar y limpiar su cuerpo en las aguas de la Torá.
Cuando un discípulo va a estudiar con su maestro, debe purificar y limpiar su cuerpo con las aguas de la Torá. O sea, cuando un maestro está enseñando la Torá y de esta manera te muestra la Torá como un elemento purificador porque está tratando áreas de tu vida que necesitan ser procesadas, rectificadas, sea de temperamento, de carácter, sea un cambio en cuanto a nuestra personalidad, en rasgos de carácter, juicio de valores y tantas cosas que nosotros tenemos que necesitamos alinear a la Torá. Cuando el maestro está enseñando, estaría como que purificando, limpiando el cuerpo del discípulo con las aguas de la Torá. Pero para que esto se dé, Mesirá Nefesh. O sea, nosotros debemos entregar el alma a esta tarea, a esta gran labor. Porque de esa manera es que el discípulo puede lograr adquirir una vestimenta espiritual. Por eso es que enseñan los sabios que para adquirir una vestimenta espiritual es necesario subyugarse ante las enseñanzas de los sabios, de los grandes rabinos que enseñan la Torá, del maestro, del líder, de guía que te muestra esta verdad. Si no te están enseñando esto, te pueden estar entreteniendo con cosas muy interesantes, pero que no son relevantes para tu purificación, para tu limpieza, para la adquisición de una vestimenta espiritual. Puede ser el tema muy interesante en cuanto a lo misterioso, lo escondido, el código, la cosa, pero no te lleva a nada. Como enseñan muchos rabinos, hay mucha gente interesada en los atajos y por eso dicen que supuestamente empiezan a estudiar Cábala porque le están sacando el cuerpo al compromiso y a la responsabilidad de estudiar la Torá para mejorar su vida. Y eso es una verdad. ¿Por qué? Porque esta parte entonces que el misterio, lo oculto, no, lo más misterioso, lo más oculto, somos nosotros mismos por dentro. Y la santidad y la pureza se adquiere a través del cumplimiento de la Torá, que representa el agua viva que purifica al impuro. Al comienzo del libro Vaikra, cuando empezamos la semana pasada este Sefer, dice, y llamó a Moshe. La letra Aleph de la palabra Vaikra es más pequeña que las otras letras. Eso lo podemos apreciar leyendo en hebreo, porque estamos leyendo ahí la parte gramatical. Como sabemos, la letra Aleph alude al Alufo Shel Olam, o sea, al Rey del Universo. Si la palabra Vaikra, la letra Aleph de la palabra Vaikra es más pequeña que las otras, y la Aleph alude al Rey del Universo, de esto se aprende que Moshe se anulaba completamente ante el Eterno hasta el punto de sentirse incómodo al ser llamado por él de una manera tan especial. Hasta el grado de llegar a pensar que el llamado era Vaikar, sin la letra Aleph. Un hecho casual y que no se repite porque consideraba que él no era digno de tanto honor. Estos son los verdaderos líderes que nos enseñan con sus acciones las grandes lecciones de vida. ¿Qué nivel de humildad? Cuando otros lo que están tratando de ganarse un nombre, una posición, seguidores y que me vean por aquí, Moshe lo que hacía era anularse. Oye, yo todavía no estoy en ese nivel para que el Eterno me llame de esta forma. Y hay gente que anhela, que ama, que procura un nombre y una posición. Qué diferente es el liderazgo que aparece en la Tanakh al liderazgo que vemos en la actualidad.
Qué diferentes las enseñanzas de Moshe a través de la Torá dadas por el Eterno, que utilizó hombres como él para enseñarnos estas verdades, y qué diferentes son a las enseñanzas de este tiempo. Mientras aquellas hablan de humildad, en este tiempo la gente habla de empoderamiento. Algo parecido encontramos en un libro del Admor de Alexander, en Jucat 10, quien dice que cada persona debe considerarse a sí misma pequeña y conquistar su ego para poder ver la grandeza del Eterno. Si tú no conquistas tu ego, si tú no te consideras a ti mismo pequeño delante del Eterno, jamás podrás ver su grandeza. Cuanto más grande la persona se considera a sí mismo, cuanto más grande la persona se considera a sí mismo, menor le va a parecer el honor del Eterno en el mundo. Esa es la forma como se enseña, como nos muestran verdades a través de la Torah, que nos confronta porque nos está mostrando los errores que hemos cometido. Y es porque la razón de esto es que la persona estará concentrada en su propio honor y no le va a quedar espacio disponible para reconocer la grandeza del Eterno. Piense por un momento cómo se siente alguien que de pronto le encomendaron una tarea en la congregación, por un congreso, una actividad, un seminario, una conferencia. Y el que está al frente de todo eso se para y bueno, aquí estamos y gracias a Dios por esto y por esto. Y bueno, quiero agradecer a fulano y a fulano que ayudaron con esto, y la gente aplaude y todo. Y no aplaude y no reconoce a alguien que trabajó muchísimo y que a lo mejor trabajó más que los otros. ¿Cómo se siente esta persona cuando nombran a otros y él está consciente que esos no trabajaron casi nada en comparación a lo que trabajó él? ¿Cómo se siente que aquellos le dijeron pasen adelante y la gente lo aplaude y lo reconocen y pasa así con esa supuesta humildad o con esa falsa humildad y con esa sonrisa, mientras que el que en verdad trabajó no está arriba, está sentado viendo lo que está pasando y asombrado? ¿Cómo se siente? Muchos dirán, se sentirá mal, se sentirá triste, se siente decepcionado, desanimado. ¿Por qué? Porque esa persona, sin darse cuenta, en el fondo esperaba reconocimiento, esperaba honor. O sea, él quiere que alimenten su ego. Cuando tú haces las cosas para el Eterno, ¿qué importa si te aplauden o si te reconocen? Si tú estás consciente que lo hiciste para el Eterno y Él te está viendo. Que el mundo me aplauda y me reconozca, ¿qué importa si no sabemos el trasfondo del aplauso y el reconocimiento? Pero en un momento nos vamos a parar delante del Eterno, y que sea el Eterno quien lo reconozca y quien te honre, eso lo vale todo. Porque lo importante no es lo que tú haces. Lo importante es para quién tú lo estás haciendo. Y si tú lo estás haciendo para el Eterno, que sea el Eterno quien te dé lo que tú te mereces, si en caso te mereces algo. Pero si lo estás haciendo para el mundo, recompensa del mundo vas a tener, y eso no te lleva a nada. Por eso la gente quiere una placa, un diploma, un reconocimiento, un aplauso, pase adelante, vemos, aquí está el nombre. Porque tienen hambre de eso. En el Eterno vemos hombres aplicando Mesirá Nefesh, anulando su alma, que vean al Eterno, que contemplen al Eterno, la gloria para el Eterno, la honra para el Eterno. Y después vienen con tanta hipocresía, esa falsa humildad, a pararse con la placa, el reconocimiento, el aplauso. Bueno, la gloria es para Dios. Mentira. Ellos están contentos
Porque los están honrando, se sienten por dentro que no les cabe en el pecho la emoción. Y por allí están buscando a ver quién tomó fotos y quién grabó para pues subirlo en las redes, para que los vean. Eso es lo que pasa, es la verdad. Entonces, ¿cuál es la vestimenta interna de este tipo de persona? Un desastre. Porque la persona está concentrada en su propio honor, no en reconocer la grandeza del Eterno. Nunca olvide, la única manera de adquirir una vestimenta espiritual es a través del temor al cielo, cuando usted se subyuga frente al Rey y Creador de todo. Cuando usted con respeto, con humildad, aprende y absorbe de aquellos que los guían por este camino con este tipo de enseñanza. Algo similar dijo el rey David en los Salmos en el capítulo 73. Dice, pero en cuanto a mí, la cercanía del Eterno es mi bien. El rey David no le pidió al Eterno honor, grandeza, reinado. ¿Saben qué le pidió? ¿Qué le suplicó? Estar cerca de él. Estar cerca de él era el mayor premio, el mayor reconocimiento, lo que más lo llenaba. ¿Qué le importa un título? ¿Qué le importaba un aplauso, una posición? Jamás. No está buscando honor. Le suplicó al Eterno, yo lo que quiero estar es cerca de ti. Yo quiero estar cerca de ti. ¿De qué manera la persona puede tener el mérito para estar cerca del Eterno? ¿De qué manera la persona puede tener el éxito para estar cerca del Eterno? A través del sacrificio personal. Cuando tú ofreces tus sueños, cuando tú ofreces tus deseos, cuando tú ofreces tus metas, incluso tu propio ser, como ese sacrificio al altar, como ese olá, entonces puedes estar cerca del Eterno. Si nosotros prestamos atención, veremos que la palabra cercanía, utilizada en el verso en hebreo, es kirvat. Kirvat. Kirvat tiene relación con la palabra corbán, sacrificio. ¿Qué es lo que nos enseñan? Que la cercanía con el Eterno se consigue cuando nosotros sacrificamos lo personal, sacrificamos nuestra propia vida, nos transformamos en una ofrenda al Eterno. Eso es lo que nos acerca. De aquí es que se desprende que los sacerdotes debían aprender a subyugarse, a entregarse totalmente como ellos lo hicieron antes de Moshe. Como lo vieron en Moshe, como lo vieron en tantos hombres. Así como ellos permitieron que Moshe los purificara, lo vistiera, porque él era el representante, el enviado del Eterno. De esta forma, como ellos aceptaron y reconocieron la autoridad de Moshe, de esta manera tuvieron el mérito de vestir ropas espirituales. Solo puedes portar lo exterior cuando en lo interior tú estás vestido. Si no, simplemente estás disfrazado. Disfrazado. Hay mucha gente disfrazada porque no tienen vestimentas espirituales, porque no se han doblegado, porque no se han rendido al Eterno, porque no han presentado su vida en ofrenda. Porque están buscando posición, pleitesía, honor, reconocimiento y aplauso. Yo voy aquí, me invitan, cuántas personas, y aquí estoy en el avión, en el hotel, miren que no sé qué. Di la verdad. ¿Qué es lo que ganas con todo eso? Que la gente te vea. Te estás promoviendo a ti, no al Eterno. Lamentablemente,
para poder merecer tener vestimentas espirituales, debemos subyugarnos totalmente al Eterno, y eso no se hace. La gente no lo tiene como objetivo. La gente no sacrifica sus intereses personales, sus sueños, sus anhelos. No, por el contrario. Los remarca, y hay personas que yo quiero que se acerquen a mí, al ministerio, para que me ayuden a impulsar lo que yo quiero, no lo que ellos quieren. No estoy trabajando en función del propósito de los que llegan. Los que llegan trabajan en propósito mío. ¿Qué tipo de vestidura puede portar esta persona? Ninguna. Está desnudo delante del Eterno y por fuera es un disfraz. Está escrito, esta es la Torá. Es decir, que para elevarse en Torá es necesario querer, buscarla, escudriñar, anhelarlo. Porque aquel que no desea realmente elevarse, lamentablemente termina inmerso en la mentira y viviendo preso en esta realidad. Y muchas veces la verdad está tan cerca de nosotros que solamente debemos estirar la mano para tomarla. El problema es que la gente está muy cómoda en su zona de confort religiosa, haciendo lo que le gusta y no lo que el Eterno espera de esas personas. Haciendo como Balán, suplicando al Eterno que los deje ir porque hay un precio. Tienen un precio. No están haciendo la voluntad del Eterno, están haciendo su voluntad. Y al final el Eterno le dijo, bueno, ve. E hizo lo que el Eterno le dijo, pero no lo que el Eterno quería. Y el Eterno no quería que él fuera. Pero se lo presentó y se lo planteó de una forma al punto que el Eterno dijo, bueno, ve. Así hay muchos. El problema es que ni siquiera llegan a ver a la burra que le está hablando y siguen y pasan por encima de eso. La persona no está dispuesta a realizar esfuerzos, compromiso, responsabilidad, porque no está buscando la verdad. Sin darse cuenta, prefiere la mentira. Debemos saber que la verdad es como esa elevación verdadera, como esa hoguera. La palabra hoguera, que es la palabra mogdá, está escrita con una letra men pequeña. Eso lo vemos en hebreo. Porque a pesar de lo mucho que la persona se eleve, siempre debe permanecer humilde sin creerse más que lo demás. Qué bueno todo esto. Cómo nos hace colocar los pies sobre la tierra. Tú puedes crecer, puedes construirte, puedes rectificar, puedes elevarte espiritualmente, pero recuerda, nunca te puedes creer más que lo demás. Piensa siempre de ti con cordura. Recuerda que tú debes presentar siempre tu vida en ofrenda, así como en una hoguera. Pero recuerda que la hoguera, la palabra mogdá, está escrita con una men pequeña. Mantente siempre pequeño. Y no es porque tengas un concepto de ti distorsionado, es porque reconoces la grandeza del Eterno y delante de Él, ¿quiénes somos nosotros? Cuando la persona se anula ante la Torá, entonces puede seguir el camino que lo conduce al Eterno para hacerse uno con el Eterno. Moshe solamente fue llamado por el Eterno. Moshe solamente fue llamado por el Eterno cuando se anuló completamente a sí mismo. Tú dices que eres llamado por el Eterno, que a ti te llamó el Eterno. ¿Cuándo te anulaste por completo? Porque solo aquel que se anula por completo es el que es verdaderamente llamado por Él. Cuando tú mueres a ti mismo para hacer lo que Él establece como propósito y echa a un lado tus planes, ahí es que vas a oír la voz del Eterno. Pero cuando tú estás haciendo lo que tú quieres, lo que tú deseas, te estás oyendo a ti mismo.
Por eso aprendemos que Moshe solamente fue llamado por el Eterno cuando se anuló. Sé sincero contigo mismo, no te autoengañes. ¿Cuándo te anulaste? Para saber si realmente te llamó el Eterno o te llamaste tú solo.